Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces tú dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos esos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Ahora, es interesante que uno de los mandamientos que Dios les da al pueblo de Israel después de sacarlos de seres de la servidumbre, de la esclavitud, les dice: nunca olviden dónde estaban, quiénes eran ustedes y dónde están hoy. Y uno de los problemas, me adelanté un poquito, pero seguimos con la clase, ¿verdad? Los cimientos en la familia, y hoy en esta mañana estaremos hablando acerca de la adoración familiar, ¿ok? La adoración familiar. Entonces, regresando, es importante que nosotros compartamos con nuestros hijos nuestra vida pasada. O sea, no tenemos que avergonzarnos de que si fuimos lo que fuimos, pero sí tenemos que compartir con ellos qué éramos antes y qué somos ahora nosotros. Por ejemplo, en mi caso, con mi familia, mis hijos siempre desde que saben, pues hemos estado en la iglesia. O sea, no conocen otro lugar fuera de la iglesia. Entonces ellos no saben. Ellos nunca me llegaron a mirar borracho, drogadicto, un ejemplo, peleando, golpeando a mi esposa, golpeándolos a ellos, pateando el perro. Nunca lo han mirado. Entonces ellos piensan, pues toda la vida todos son así, todos los matrimonios son así. Pero algunos, hay secciones que algunos pues tuvieron una vida, como lo que he mencionado, con algunos vicios y en su pasado, pero es importante que nosotros podamos compartir con nuestros hijos de dónde Dios nos ha sacado y cómo Dios ha transformado nuestra vida. Claro, no todos tenemos defectos, ¿verdad? Y somos pecadores y todos tenemos un trasfondo o quizá oscuro en algún momento de nuestra vida, pero es ahí cuando tenemos que decir a nuestros hijos: mira, cuando sin Cristo, todo lo que puedes hacer y lo que puedes llegar a cometer, y con Cristo es una vida nueva, como dice Corintios, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender, y es lo que está aquí, Dios está mencionando al pueblo de Israel, diciendo: miren, que nunca olviden de dónde salieron, de dónde yo los saqué. Entonces es importante porque nosotros los seres humanos tendemos a olvidarnos, ¿no? Que alguien nos ayuda, que en ese momento que nos ayuda, ojo, eres lo máximo, ¿verdad? Después de que salimos del problema, ya estamos bien, económicamente, vivimos mejor. Ya si lo encontramos, ya no le hablamos a la persona, ya no lo conocemos. Porque así somos por naturaleza, tendemos a olvidarnos. Y como Dios nos hizo y Él nos conoce, entonces recalca aquí: por favor, no olviden y platiquen con sus generaciones. Y vemos que uno de los problemas mucho más adelante, muchos años adelante, décadas allá adelante, es que se apartan de Dios todas las generaciones nuevas porque los padres, abuelos, tatarabuelos, etcétera, no llevaron a cabo lo que Dios les había encomendado. Pasen generación tras generación. Miren, Dios nos sacó, hizo esto. Éramos esclavos, servíamos a Faraón, pero Dios hizo estos milagros y nos sacó. Cruzamos el Mar Rojo en seco. No había ni humedad, nada, todo en seco. Fueron milagros grandes. Dios nos guió por el desierto. De día
una nube que nos tapaba del sol, nos protegía del sol. De noche una lumbrera que nos guiaba por donde caminábamos. Nadie murió en el desierto por una picadura de serpiente. Entonces, todas esas cosas, pero algunos de ellos olvidaron compartir todas esas cosas y lastimosamente las generaciones futuras se apartaron de los caminos de Dios. Ahora, eso es importante en nuestra vida como adoración familiar, porque ahora en nuestros días, porque nuestras generaciones o nuestros hijos, que es nuestra generación futura que prosigue, va a tender a apartarse de Dios si nosotros no compartimos con ellos lo que Dios ha hecho por nosotros. Muchas veces yo hablo con mis hijos acerca de la pobreza que tuvimos nosotros, extrema pobreza en nuestro país, y cómo nosotros sufrimos. Y ellos no captan todo eso porque nunca han padecido hambre. ¿Me entiendes? Entonces yo un día platiqué con ellos y les dije, mijo, yo estoy agradecido con Dios porque Él me ha dado muchas cosas. Tengo demasiado, aunque no, para algunos no tengo mucho, pero para mí tengo mucho. Dije, en una ocasión solo tuvimos 1 kilo de arroz con leche, o medio kilo de arroz, y éramos 4 y mi papá y mi mamá. Y en esa ocasión, en un día para comer. Entonces en esa ocasión le dije a mis hijos, yo dije a mi madre, nos sirvió un platito de arroz con leche y era todo lo que teníamos para ese día. Entonces, y me dice, yo era el mayor, entonces yo dije a mi mamá, mamá, tú no vas a comer. Y ella dijo, yo ya comí, pero yo sabía que no había comido. En otra ocasión, mi madre me dejó unos pesos y me dijo, compras 1 kilo de tortillas porque ese kilo de tortillas va a servir para comer y cenar. Entonces llegó al pueblo una persona vendiendo unas sillas, tocó la puerta y dijo, me miró que compré las tortillas porque allá pasa en una motocicleta vendiendo las tortillas ahí calientes, ya las compras, las agarran. Y miró el señor y me dijo, oye muchacho, ¿no puedes regalarme un taco de sal? Yo era un niño en ese tiempo, tenía como 8 años y yo no me pude negar a darle un taco, pero yo aparentemente miré que le di unas tortillas, pero le di casi todas. Entonces mi madre llegó y casi me mató esa vez porque di todo lo que teníamos para comer. Entonces, cosas así que mis hijos jamás van a ver, pero sí nosotros sufrimos demasiada pobreza, extrema pobreza. Entonces, ahora que estamos aquí, por eso es que yo a veces cuando estamos comiendo, digo, tienen que comer todo, porque hay gente que no tiene que comer, ¿no? Entonces, comparto esas cosas con ellos para ahora hacerles mirar todo lo que Dios me ha bendecido, todo lo que Dios me ha dado. Entonces, para ellos no lo van a comprender nunca porque nunca tendrías que estar en esos zapatos para entenderlo, ¿verdad? Entonces, creo que algunos de ustedes aquí no creo que han llegado hasta ese extremo de pobreza, o quizás sí, pero algunos, la mayoría parece ser que no. Pero bueno, eso fue algo que comento con mis hijos. Y como tienen ahí en su hoja un versículo clave ahí, que es Salmos 78, del 4 al 7, ¿verdad? Dice, no las encubriremos a sus hijos, contando las generaciones venideras, las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo, a fin de que pongamos en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, ¿no? Entonces hay muchas cosas que tenemos que hablar con nuestros hijos, platicar con ellos y recordar cosas, porque cuando recuerdas cosas puedes ser más agradecido con Dios. Entonces, en su lección dice ahí, como número 1, la adoración familiar a través de la asistencia a la iglesia local. Y Hebreos 10:25, pues todo es muy conocido. Como dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, o tenemos por costumbre. ¿Okay? Entonces, dice ahí, por ejemplo, yo diría, bueno, algunos de nosotros diríamos, bueno, hijos, no vamos a ir a la iglesia, ¿ok? Pero tenemos que tener un tiempo familiar, vamos a ir a un lago, vamos a llevar nuestra Biblia, ¿verdad? O sea, hoy es domingo, Día del Señor, pero ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? Vamos al lago, llevamos nuestra Biblia, tenemos un pequeño devocional y todo bien. Es bueno, no digo que está mal, pero es una media verdad, ¿ok? No es una verdad completa, es una media
¿verdad? Pero nosotros le damos un trasfondo ahí, lo maquillamos así para que no sintamos una culpa, ¿verdad? No sintamos culpables. Entonces, ya para aliviar nuestro peso, bueno, vamos a cumplir con llevar la Biblia y leer la Biblia. Y ya estamos bien, ¿no? Entonces estamos enseñando a nuestros hijos una media, ¿verdad? O podemos usar una palabra mediocre, ¿verdad? También podemos usar esa palabra, un poco mediocre. Y luego tienen inciso A, la prioridad de la asistencia a la iglesia local. Es necesario que los padres desarrollemos un hábito, ¿no? Como dice ahí, o desarrollemos en la vida de los hijos una actitud positiva en cuanto a la asistencia a la iglesia. Como David dijo en el Salmo 122:1, que él se iba a gozar con aquellos que iban a la iglesia, ¿no? Con aquellos que iban o estaban queriendo y siempre queriendo estar en la iglesia, gozándose en la iglesia. Entonces a la casa de Jehová iremos, ¿no? Con ellos se iba a gozar. Entonces tenemos que enseñar o enseñarles a nuestros hijos a tener un buen hábito, una buena costumbre. Las costumbres no son malas si no agreden a la escritura, ¿ok? Entonces, una buena costumbre, o sea, porque a veces usamos la palabra costumbre como una palabra mala, pero las costumbres son buenas siempre y cuando no agredan a la palabra de Dios. Entonces, podemos desarrollar en ellos una buena costumbre de hacer un hábito de asistir cada domingo a la iglesia, porque Dios lo demanda o lo manda y cosas así. Inciso B, los beneficios de la asistencia a la iglesia, bueno, como dice ahí número 1, es una avenida para la adoración, ¿verdad? Y como número 2 es una avenida para el testimonio. En el número 1 tiene ahí la adoración, es una parte vital en la formación de un hogar cristiano que permanecerá fiel a Dios. Entonces tenemos que enseñar eso a nuestros hijos, que es una avenida, ¿no? Es una calle, es muy estrecha y tenemos que ir por ahí. Entonces tenemos que enseñar eso a nuestros hijos. Cuando más, dice ahí, cuando más adora a Dios, una familia más piadosa se convierte. O sea, tienes más amor por el prójimo, puedes ser más sensible a la necesidad de alguien más. Entonces enseñar eso a nuestros hijos, ya que hoy en nuestros días la generación de jóvenes ya no son sensibles y como dice la escritura, ya no hay ese amor, ¿verdad? Por el prójimo, ya no. Entonces, eso, número 2, avenida para el testimonio. Una pareja creyente que asiste normalmente, pues es un buen testimonio no solo aquí, sino para los vecinos y como las otras semanas que no pude estar aquí con ustedes. A mí sí me llaman por teléfono, ya sea el patrón, sean los compañeros de trabajo. Normalmente ellos no me van a llamar, pero lo que sí son el que me emplea a mí, sí me va a llamar a veces. Pero él sabe que no voy a contestar. Ya saben que domingo no le voy a contestar hasta como las 2 de la tarde. Entonces, los otros días que no pude estar con ustedes, pues sí me estaban mandando unos mensajes y se me hizo bien fácil responder el mensaje. Y eran como las 11. Rápidamente me dice, ¿no fuiste a la iglesia? No, porque ellos saben que yo estoy en la iglesia y no voy a contestar. Entonces me dicen, ¿hoy no deberías estar en la iglesia? Y ya dije, es que estoy un poco enfermo. Ya, ok, dice, yo pensé que ya no vas a la iglesia, ¿no? Pero como ellos saben, me mandan mensajes o me hablan y saben que no contesto hasta después cuando tengo tiempo. Pero pues sí es un testimonio. A veces los vecinos que un miércoles no estamos aquí y nos miran si salen a tirar la basura. No fuiste a la iglesia hoy, ¿no? Entonces ya ellos saben que miércoles pueden entrar a robar a la casa y domingo porque no estamos ahí, ¿verdad? Entonces es un testimonio para ellos. Es una avenida para el servicio, ¿no? La palabra de Dios enseña que los creyentes tienen que ministrarse unos a otros de muchas maneras diferentes. Los niños que pertenecen a familias cristianas necesitan estar involucrados junto con la familia, como por ejemplo, pues usted da una clase y usted trata de involucrar a sus hijos en la clase. Por ejemplo, yo con Ismael, cuando estaba aquí con nosotros, pues trataba de involucrarlo como traductor, ¿verdad? En la clase. Que hay algunos niños que no hablan español y los papás no hablan inglés, no sé cómo se entienden, pero bueno. Entonces digo a mis hijos, por favor, ¿le puedes traducir
Es un problema a veces, ¿no? Que el hijo habla de puro inglés y el papá no habla nada de inglés. Entonces yo no sé dónde vive el niño, pero bueno, eso es, no más, no sé por qué, a veces es gratis. Entonces, pero sí tenemos que involucrarlos, que el niño nos mira a nosotros servir, ¿verdad? Y que él vamos tratando de despertar ese apetito, porque él pueda un día, yo quiero dar una clase, ¿no? Yo me gustaría enseñar a los niños. Entonces, el niño no va a querer dar una clase, o el joven no va a querer dar una clase para niños si no mira a los papás que ellos se involucran en dar una clase, ¿no? Entonces, es importante el testimonio o el ejemplo, ¿no? El ejemplo más que nada. Entonces, muchas veces nosotros, vamos a cantar. Ok, no sabemos cantar nosotros, pero lo hacemos para que nuestros hijos nos miren y ellos quieran involucrarse también, ¿no? No es porque cantamos bien o sabemos cantar, no sabemos nada de música, no sabemos nada de cantar, pero queremos que ellos nos miren ahí, ¿no? Haciendo bulto, el montón ahí, ¿no? Haciendo espacio, creando un espacio ahí para que ellos puedan entrar también a servir en cuanto a cantar o algo así. Ahora, los requisitos bueno, ahí dice Hebreos 10:22. Vamos a ir a Hebreos 10:22, hermanos, rápidamente. Y si quien lo encuentre puede leerlo. Hebreos 10:22. Si no, yo le puedo dar lectura también. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y ahí tiene usted, nos da los siguientes, hay 3 requisitos aquí en el inciso C de su lección. Y el primer lugar, dice, en primer lugar, uno debe estar seguro de su salvación. Entonces, es bien importante que, alguien que no es salvo, pues no va a tener ese apetito por estar en la iglesia. Entonces, tenemos que chequearnos, ¿no? Si no nos gusta, si nos traen a fuerza la esposa, al esposo, o el esposo a la esposa, entonces vamos a tener que chequear. ¿Por qué no me gusta estar en la iglesia? ¿Será que no soy salvo? No creo ese apetito, ¿no? Entonces, número 2, por segundo lugar, debemos adorar a Dios con sinceridad de corazón. En tercer lugar, con sinceridad de corazón. Adoración también puede ser como cuando estamos cantando, ¿verdad? Vamos a cantar tal himno y algunos no queremos cantar. ¿Sí somos salvos o no somos salvos? Bueno, no nos gusta cantar. Bueno, es que no sé cantar. Bueno, pero es un tipo de cómo puedes adorar a Dios, ¿no? En tercer lugar, la adoración adecuada incluye una vida santa y limpia, ¿no? No solamente vienes aquí, sino una vida que es santa y limpia, que te apartas de lo que no es agradable para Dios y tratas de vivir lo más santo, lo más puro que puedes, lo más limpio para el servicio de Dios. Entonces, luego entramos a lo más importante, que el número 2 en su hoja dice ahí, la adoración familiar a través de devocionales familiares. Ahora, yo podría decir que donde hay una familia debería haber una iglesia. No sé si me voy a dar a entender, pero lo que quiero decir es que no necesariamente tenemos que venir a la iglesia no quiero confundir. Hebreos dice que no dejemos de congregarnos, pero no necesariamente tienes que estar todos los días, ¿no? Como los días que no hay servicio en la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Algunos de nosotros solo escuchamos la palabra de Dios el domingo cuando venimos a la iglesia, si es que venimos. Y de ahí en fuera, no. Por ejemplo, algunos usan como el switch que tenemos ahí para prender las luces. Algunos usan esta expresión. Entre semana apagas el switch cristiano, ¿verdad? Y prendes el otro. Y ya el domingo, soy cristiano, voy a la iglesia. Ya lo prendes y bajas el otro. Bueno, realmente no debería ser así. Realmente donde hay una familia que asiste a una iglesia, debería haber una iglesia. Lo que quiero decir
es que cada día, o no es cada día, si no quieres hacerlo, si no tienes ese hábito, pero debería ser constante, ¿verdad? Como por ejemplo, si no lo haces, vienes domingo, dices, no, el domingo ya estoy en la iglesia. El lunes no hago nada, ¿ok? El martes tienes tu devocional, miércoles vienes a la iglesia, jueves tienes tu devocional, o viernes, o el sábado, o algo así, ¿no? Entonces, agarras 3 días que tienes un devocional con tu familia. Entonces, es por eso que digo que tienes que estar teniendo tu propia iglesia en tu casa, ¿no? Con tu familia. Dice aquí, no basta con ir a la iglesia, la familia cristiana debe adorar a Dios en la casa, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo. Entonces, segunda de Timoteo, si ustedes buscan segunda de Timoteo, por favor, capítulo 3, y vamos a estar mirando del versículo 1 al 15. Entonces, ahora yo voy a leer desde el versículo 1 y voy a tratar de leer un poquito abreviado unos cuantos versículos, pero dice también, capítulo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿ok? Entonces, no tenemos que ir tan lejos, solo tenemos que abrir los ojos y ahí estamos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Versículo 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Versículo 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía. Entonces Pablo está escribiendo a Timoteo, pero el versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora, tenemos que enseñar a nuestros hijos que estamos viviendo en el tiempo allá, donde leímos del 3, el capítulo 3, del 1 al 9. Ahí estamos ahora, ¿no? Estamos en unos tiempos peligrosos siempre. Y ahora el versículo 12, si quieres servir a Dios, tenemos que enseñar a nuestros hijos que van a sufrir, ya sea una burla en la escuela, X cosa, ¿no? Pero eso no es nada grave. Siempre digo, no importa qué seas ahorita aquí enfrente de mí. Lo que yo le digo a mis hijos a veces, yo y tú y cada uno de nosotros somos, lo que somos es cuando estamos a solas. Esa es la realidad. Cuando estás a solas, esa eres la persona que eres realmente. Esa persona. No, no cuando estamos delante de más personas. Es importante que Pablo está diciendo a Timoteo, versículo 14, que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos también, pero persiste tú, ¿no? En lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Entonces, es interesante que desde niño, dice, ha sabido, y dice, ¿quién le ha enseñado? Ahora la pregunta es, como dijimos aquí, nosotros hemos estado enseñando a nuestros hijos desde su niñez, o a veces estamos muy cansados, y a veces por el cansancio no queremos hacer nada, ¿no? Estamos tan cansados. Entonces, es una responsabilidad para cada padre, o cada familia, cada matrimonio, guiar a sus hijos en la palabra de Dios. No tener su adoración en casa, no solamente cuando vienen a la iglesia. Ahora, también en Deuteronomio 6, del 4 al 9 nos enseña, que ya leímos, ¿verdad? Que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, recordarles todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y recordemos que nosotros podemos comparar muchas cosas.
Podemos comparar, por ejemplo, si aquí alguien tiene un carro que se parece al mío, comparo mi carro con el tuyo, comparo tu casa con mi casa y comparo muchas otras cosas con otras cosas. Y podemos comparar. Pero no podemos comparar a Dios con nadie, porque no hay nada como Él. Dios dice, ¿a qué me compararéis? Él usa esta expresión, ¿a qué me compararéis? Lo mejor que podemos hacer es enseñar a nuestros hijos a adorar a Dios. Los mandamientos de Dios no son arbitrarios, que solamente funcionan para unos y para otros no funcionan, sino que son universales, funcionan para todos. Por ejemplo, si usted mira, yo me gusta ver a veces películas y algunos videos chistosos no voy a decir el nombre de una persona, pero cuando manejan ellos en Inglaterra, manejan al lado izquierdo, ¿no? En su volante. Para nosotros es el lado derecho. Y ellos quizá dicen, no, ellos están locos, están manejando al revés, y para nosotros, no, ellos están mal, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo. Pero los mandamientos de Dios funcionan para todos. Ahora, nosotros ellos no están mal porque ellos están allá donde está la ley que tienes que manejar al izquierdo, y nosotros estamos bien aquí porque tenemos que manejar al derecho. No hay ningún problema. Pero sí, muchas veces nosotros pensamos, no, eso está mal, eso está mal. Eso está bien, no. O sea, los mandamientos de Dios funcionan para todos en general. No podemos tener algo negativo si no tenemos algo positivo también. Entonces, si tienes algo negativo, tienes algo positivo. Lo que quiero decir es que como está lo erróneo, la adoración errónea, también está la adoración verdadera a Dios, ¿no? Entonces, por tanto, tenemos que tener cuidado también en ese sentido, pero también, por lo tanto, la Biblia nos prohíbe la adoración falsa, ordenándonos inmediatamente la adoración verdadera o enseñándonos, ¿no? Por eso nos dicen, no adoréis así, pero nos dice rápidamente, lo tienes que hacer de esta manera. Si yo le digo que no se quede fuera, no, usted llega a mi casa y yo le digo, no te quedes fuera, ¿qué te estoy diciendo? Que entres, ¿verdad? Te estoy invitando a entrar. Entonces tenemos en Éxodo 20, versículo 4, versículo 5, vamos a dar lectura ya usted lo puede buscar en casa. Vamos a mirarlo. Éxodo 20, 4 y 5. Si alguien lo busca rápidamente, le puede dar lectura. Lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es enseñarles a adorar a Dios correctamente. Tú puedes hacer muchas cosas, como darles de comer, enseñarles a lavarse los dientes, lávate las manos antes de comer, porque es bueno, y decir, pero es mejor enseñarles a orar antes de comer. Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos a adorar a Dios correctamente. Puedes darles una buena educación, puedes darles buena comida, pero eso no es lo más correcto. Por ejemplo, una vez un hombre tenía un violín muy caro, que sonaba excelente, y otro hombre llega y le dice, quiero comprar tu violín, y él dice, no está a la venta. Y después de mucho tiempo dijo, quiero tocar ese violín. Entonces llega con el hombre y le dice, ¿podrías prestarme ese violín? Y el hombre dice, está bien, agárralo. Lo agarra y empieza a tocar como un maestro realmente, porque era maestro de música, muy bonito, y en esa melodía se escuchan como niños hablando, pájaros cantando, el sonido de un río, una cascada con el violín. Él está haciendo todas estas cosas. Al final de esto, dice el hombre, toca por 20 minutos y el hombre anciano empieza a llorar. Entonces el maestro de música se da cuenta y deja de tocar. Dice, lo siento, y da el violín al hombre. Dice, me gustaría tener este violín, pero yo sé que no está a la venta. Muchas veces he preguntado, yo sé que no está a la venta, entonces aquí está, ¿no? Para no hacerlo sentir más mal. Entonces resulta que el hombre anciano dice, no está a la venta realmente, te lo regalo. Porque solo un maestro puede tener este violín para hacerlo tocar y hacer lo que tú acabas de hacer. Bueno, de igual manera, Jesús es el maestro, ¿verdad? Y Él es el único digno de tener nuestras vidas en sus manos y hacerlas tocar esas melodías y hacer que hagan lo que Él quiere que hagan.
porque solo es Él el Maestro. Él es el único digno de tener todo eso en sus manos para la adoración de Él en lo personal. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. Una persona moldea un ídolo, ¿verdad? Hace una botella, le da un molde, lo hace y después le adora. Eso está en Éxodo también. Lo adora y después quien moldea a la persona es el ídolo. Es interesante. La persona moldea un ídolo, lo adora y después el ídolo moldea a la persona. Cuando adoramos a Dios, nosotros cuando adoramos a Dios, nosotros nos parecemos más a Dios, porque nos dejamos moldear por Dios. Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos que la adoración verdadera, adorar correctamente a Dios, Dios nos va a transformar y nos va a moldear más a su imagen cada día. Cada ser humano tendemos a adorar algo, muchas veces lo he dicho, porque somos incurablemente religiosos. Ya, tenemos que buscar algo a qué adorar. Nuestra naturaleza, escuchen bien, aborrece el vacío. Y por eso es que tenemos que buscar algo con que llenar ese vacío. Muchos, pues lo buscan gastando su dinero. Me siento como un vacío, tengo un dinero, voy al casino a jugar, y por eso están llenos los casinos. Porque la gente está vacía, por eso están los lugares de entretenimiento llenos, porque la gente tiene un vacío y tiende a buscar cómo llenar ese vacío. Pero la verdad es que tenemos que enseñar a nuestros hijos que cada ser humano, cada persona tiene un vacío, y ese vacío no se llena con nada, sino solo con Jesucristo en nuestras vidas. Entonces eso es lo más importante que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Dios es como un círculo dice aquí, cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia está en ninguna. Isaías 40:25 es otro versículo, no vamos a buscarlo, pero imagina que entonces recalco una vez más, la adoración a Dios tiene que ser correctamente, ¿ok? No podemos copiar y decir, bueno, es que esta cosa parece Dios, pero estoy adorando a Dios, pero a mi manera, no. Entonces, quiero poner un ejemplo para las hermanas porque son las más celosas, ¿verdad? Aquí. Los hermanos no somos tan celosos, pero las hermanas sí. Entonces, imagínate, hermana, esta escena. Tú llegas a tu casa y encuentras a tu esposo con otra mujer. Y ¿sabes qué va a decir tu esposo? Y me imagino que tú vas a reaccionar muy lentamente, ¿verdad? Inmediatamente le vuela la cabeza. Pero bueno, vas a decir, ¿qué es lo que estás haciendo? Empezar a hacer un drama, ¿no? Pero tu esposo te va a decir, mira, yo sé, es que esta mujer está tan bonita que cuando pues la conocí, la miré, dije, la miro tan bonita, tan preciosa y me recuerda a mi esposa. Entonces, por eso es que le beso, la abrazo y le acaricio, porque me recuerda a ti. Entonces tú vas a decir, ¿verdad? Como mujer vas a decir, qué buen esposo eres tú. No, qué bueno que me recuerdas mucho. ¿Vas a decir eso? ¿Qué vas a decir? Lo matas, ¿no? Sí, inmediatamente lo vas a matar. Bueno, o dirías una expresión como nosotros, nuestras mexicanas, a otro perro con ese hueso, ¿verdad? Es una expresión que usamos nosotros. Sí, algo así, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? No, a mí no me vienes a engañar. Bueno, imagínate que nosotros usamos ciertas cosas y decimos, bueno, Señor, mira, yo sé que tú eres Dios, pero, bueno, es que cuando pienso en esta imagen, cuando pido esta imagen, realmente no estoy pidiendo a eso, te estoy pidiendo a ti, pero, o sea, ¿verdad? ¿Qué diría Dios? Si pudiera usar esa expresión la usaría, pero sé que no la va a usar. Entonces, todo lo que te aparta de Dios es un ídolo. Por ejemplo, algunos enseñamos a nuestros hijos que es más importante llevarlos a un partido de fútbol en domingo que traerlos a la iglesia. Estamos enseñando una adoración erróneamente equivocada, grandemente, un error muy grande.
Algunos enseñamos a nuestros hijos que es mejor otras cosas hacer en domingo que venir a la iglesia. Entonces, estamos enseñando una adoración muy errónea. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros no estamos diciendo, pero con nuestro ejemplo estamos enseñando todas esas cosas. Ahora, en Salmos 16, versículo 11, vamos a leer Salmos 16, versículo 11 ya para terminar. Muy bien, ¿dónde hay plenitud de gozo? En la presencia del Señor. Pero ¿por qué algunos de nosotros no podemos encontrar ese gozo en la presencia del Señor, sino que lo tenemos que buscar fuera de la presencia del Señor? Es una muy buena pregunta que tenemos que hacernos. Ahora, termino con esta pregunta. Si preguntaras tú a tu hijo, ¿qué es lo más importante? Por ejemplo, si yo pregunto a mi hijo, o tú, hijo, ¿qué crees que es lo más importante en mi vida? Porque él te va a decir la verdad. Algunos no sabrían qué decirte. Algunos otros dirían, el trabajo. Limpiar la casa. Pues estamos enseñando muchas de esas cosas, otras cosas, pero lo que ellos tendrían que decirnos sería Dios. Si nuestros hijos, yo te invito a que regresando a casa le preguntes a tu hijo, hijo, ¿te puedo hacer una pregunta o hija? Sí. ¿Qué crees que es más importante para mí? Quizá ellos te van a decir, bueno, yo, ¿no? Algunos de mis hijos dicen, bueno, que nosotros siempre andemos en el camino de Dios. Pero si nos dicen, creo que para ti lo más importante es Dios, estamos bien. Pero si no lo dicen, hay que preocuparnos. Hay que empezarnos a preocupar porque estamos enseñando mal, ¿ok? Entonces, les dejo con esa pregunta. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe.
Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.